Vamos a arrancar, Carla. Muchas gracias por la espera. Y si quieres, vamos dando inicio. Muchas gracias por la gente que está conectada. Y fíjate, Carla, te va a platicar algo, ahorita leyendo un poco los nombres. Incluso para nosotros, Taxada, hay nombres conocidos ya de algunas personitas por ahí que hemos platicado que son clientes nuestros y pues contentos. La verdad es que mundo pequeño, cosas buenas. Pues, si me permites, Carla, voy a subir la presentación y sobre ello iniciamos y ya tú, pues vamos dando pauta a este webinar, ¿no? Buenísimo. Pues sí, yo quería dar una pequeña introducción aquí mientras vamos proyectando. Primero que nada, yo me quiero presentar para los que no me conocen. Yo soy Carla Jiménez. eh, Lidereo toda la parte comercial, toda la parte de relaciones públicas y toda la parte de Investor Relations en Propeller. Entonces, justamente llevamos varios meses queriendo empezar a invitar diferentes expertos de Propeller con nosotros para hablar pues de muchas de las cosas que sabemos que tienen dudas y que nosotros al no ser nuestro expertise pues ni siquiera nos metemos a asesorar. Y por el otro lado, pues justamente encontramos a Taxat, vimos que eran justo los meros meros en este tema y quisimos hacer esta alianza para invitar también a su comunidad y que entre las dos comunidades nos fortalezcamos y para unas pues encuentren alguna oportunidad de inversión y para nuestra comunidad que sepan exactamente qué hacer en la parte fiscal y de impuestos y en las obligaciones contables que se tienen que hacer para que pues cada vez seamos inversionistas más educados financieramente y más responsables, ¿no? Con todo lo que tenemos que hacer. Entonces, pues les agradezco Eh, muchísimo, Armando, Fer, a todo el equipo de Taxat, porque realmente nos impulsa esto y toda la aceptación de la gente y el interés a seguir haciendo cada vez más y más y más estos temas de educación financiera, ¿no? de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Carla. Es muy importante esta labor de compartir el conocimiento y más sobre todo de estos temas tan novedosos. Si bien es cierto es que ya tienen un par de años en México, pero realmente es algo que actualmente está teniendo un auge interesante y la verdad es que esto de compartir el conocimiento y sobre todo de estos aspectos financieros, primeramente sobre tu plataforma y después sumando esta variable del costo fiscal para que la comunidad de inversionistas pues pueda tener mejores herramientas en la toma de sus decisiones. Y hoy pues traemos este tema muy interesante respecto del manejo de los impuestos al invertir en la plataforma de crowdfunding de capital Propeller propiamente, ¿no? Entonces vamos a tener esta charla respecto de la parte fiscal y para ello tenemos esta presentación de apoyo que iremos un poquito platicando y sobre eso, como lo comentaba Carla, por favor, si hay alguna duda, favor de ponerla en el chat o interrumpirnos y vamos dando respuestas sin ningún problema. Pues déjenme aquí. Listo. Pues, Carla, yo creo que aquí vale un poquito la pena nos platiques qué es Propeller un poquito para entrar en contexto sobre la plataforma de crowdfunding Propeller y después vamos incluyendo la parte fiscal, pero creo que este antecedente es muy bueno. Sí, exacto. Justamente eso es lo que vamos a hacer y como la planeamos Armando y yo como con muchísimo gusto para ustedes, vamos a ir platicando de Propeller, metiendo los casos de Propeller para aquellos que ya invirtieron, sepan exactamente identificar cada caso y para los que no, pues que se den una idea de referencia para los futuros casos que vengan como oportunidades de inversión, ¿va? Entonces, bueno, pues, ¿qué es Propeller? Para todos aquellos que no nos conozcan, nosotros somos una plataforma de equity crowdfunding o de fondeo colectivo de capital, como nos marca la ley que se tiene que decir, financiamiento colectivo de capital. Lo que quiere decir crowdfunding o fondeo colectivo es simplemente que entre muchas personas lo que hacemos es llenar una bolsita de lana para ponerla en algún lugar. En este caso, como el apellido de fondeo colectivo es de capital o equity crowdfunding,
Lo que nosotros hacemos es justamente llenar esta bolsita para invertirlo en empresas y ayudarles a levantar capital. ¿Ok? Entonces, este nuevo mecanismo lo que permite es que cualquier persona, desde 10,000 pesos en el caso de Propeller, pueda convertirse en inversionista o socio accionista de empresas mexicanas exitosas y en crecimiento. Un poquito más adelante voy a ahondar bien en este tema para que conozcan perfectamente el perfil de empresas que nosotros les ponemos sobre la mesa, pero básicamente eso es fondeo colectivo de capital. Entre muchas personas, llenar una bolsita y luego invertir para que cada quien compre acciones de las empresas. En este caso son empresas privadas, pero como les digo, ya son casos de éxito en México. Entonces voy a platicarles un poco nuestras credenciales o por qué invertir con nosotros y por qué muchos de nuestros inversionistas están aquí queriendo pues cada vez entender más sobre sus inversiones. En primera, y la considero una ventaja competitiva enorme, es que tenemos más de 14 años de experiencia financiera. Nosotros realmente, antes de ser Propeller, nos dedicábamos a evaluar empresas, nos dedicábamos a invertir patrimonios de personas en diferentes lugares, considerando que fueran una buena inversión. Entonces, apalancando esto, decidimos crear un crowdfunding para hacerlo más escalable, para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y para poderles dar esta accesibilidad de invertir en realmente muy buenos deals. Nosotros decíamos, ¿por qué solo los fondos de por qué solo ellos tienen acceso a este tipo de inversión y por qué solo ellos tienen realmente los mejores deals o las mejores estructuras de inversión, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a apalancar nuestra experiencia financiera, vamos a crear estos deals tan buenos y vamos a abrirle la puerta para invertir en las mejores empresas de México. Hasta el día de hoy lo hemos logrado. Otra de las cosas es que somos miembros de la asociación AFICO, que es son aquellos que regulan, bueno, no regulan, pero es la asociación que tiene todas las plataformas de crowdfunding en México y la asociación FinTech, ¿no? Porque nosotros somos una FinTech. ¿Qué quiere decir FinTech? Pues aquella empresa que combina lo financiero con lo tecnológico. Nosotros, al ser una plataforma digital de inversión, nos consideramos una fintech. Y es muy importante estar dentro de estas plataformas o de estas asociaciones porque pues les da un voto de confianza a ustedes de que realmente pues estamos siendo vigilados para hacer muy bien nuestra chamba. También estamos en proceso de regulación por la CNBV y las diferentes instituciones financieras o que regulan a las instituciones financieras como la Secretaría de Hacienda y la CONDUCEF. Así que esto es algo que no hicieron todas las fintechs, algunas no estaban obligadas, pero las de crowdfunding todas estaban obligadas y nosotros somos una de ellas. Entonces esto también da un voto de confianza para que sepan que cada día estamos formalizando más la forma en la que operamos. La siguiente cosa es, más adelante hablaremos de las ofertas de inversión que tenemos en Propeller, pero algo muy padre es que gracias a la sofisticación financiera que tenemos, ustedes en diferentes empresas y en diferentes campañas pueden diversificar sus inversiones, sumando riesgo, bajando riesgo, queriendo más rendimiento, bajando el rendimiento, pero pueden diversificarlo. Entonces, esto es algo que es bien padre gracias a los deals financieros que hace nuestra área de análisis y nuestros expertos financieros dentro de Propeller. Es parte de lo que dice después también, pues que justamente estructuramos cada una de las ofertas que dan nuestras empresas pasan a través de nuestra asesoría y de nuestro trabajo de análisis y de due diligence para que realmente sean cosas que pueden cumplir las empresas y por el otro lado que sean atractivo para nuestros inversionistas. De verdad lo que queremos es que podamos generar un patrimonio con una inversión dentro de Propeller. Nuestra plataforma es gratuita, sin comisiones. Entonces, después del dolor de cabeza que nos va a dar Armando diciéndonos cuánto es lo que tenemos que pagar de impuestos,
que sepan que nosotros no les vamos a quitar nada más. Entonces, vale mucho la pena, hoy estaba platicándolo con mi equipo, que vale mucho la pena, pues, realmente ponernos a pensar en otras plataformas que son muy válidas y muy buenas para diversificar, pues, cuánto nos quitan, por cobrar, además del pago de nuestros impuestos, una comisión. Entonces, eso es una de las ventajas que yo veo increíbles en Propeller, que es 100% gratuito el proceso, desde la apertura de cuenta hasta que saques tu lana. Y por último, pues justamente esto que les digo, ¿no? Que vale la pena repetir, están comprando acciones de las empresas y son empresas que ya tienen una consolidación en el mercado. Entonces, el riesgo de invertir en ellas es mucho mejor, mucho menor, o se mitiga muchísimo al invertir en empresas que ya son casos de éxito y que lo único que están haciendo es seguir creciendo. Pues listo, Armando. Eso es un overview de Propeller en poquitito tiempo. Que no me dejes hablar más, que me sigo porque lo amo. Pero esto ayuda mucho porque al final nos pone en contexto para aquellos que no conozcan la plataforma y para aquellos que sí, que les amplíes este conocimiento sobre de lo que están haciendo como Propeller, que me parece excelente. Eh, Hay aquí una consideración que vale la pena tomar en cuenta, en donde pues precisamente Propeller y nosotros como Taxat nos unimos para presentarles el siguiente taller educativo fiscal, es de cuestión educativa, en donde nuestro objetivo es que ustedes tengan una ampliación en sus conocimientos fiscales, ¿no? Al ser unos inversionistas en la plataforma de financiamiento colectivo de capital propiamente de Propeller, y revisar los distintos modelos de inversión que se están ofreciendo. Y pues precisamente aquí aprovecho la oportunidad, me presento, mi nombre es Armando Tapia, soy el CFO de la firma Taxat. Y pues Taxat es una firma contable, jurídico, fiscal. Sin embargo, al sustentar la mayoría de nuestros servicios mediante una plataforma tecnológica, pues en estos procesos iniciamos nosotros acercándonos a las plataformas fintech a colaborar. Nosotros iniciamos este camino trabajando directamente con las plataformas, ayudando con algunos procesos de riesgo fiscal principalmente, y vimos que había aquí una oportunidad importante en donde había una necesidad de compartir el conocimiento con toda la parte de los inversionistas, y nos dimos a la tarea de empezar a tener estas charlas de valor y hacer algunos productos para ustedes muy accesibles, que al final los apoya en este andar de sus inversiones. Y una cuestión muy importante que siempre me gusta comentar es que el tema fiscal no sea un impedimento, una barrera, algo que los inhiba a seguir invirtiendo. Todo lo contrario, es simplemente entenderle, como ahorita lo vamos a revisar propiamente para Propeller, y de ahí en fuera que lo comprendas y le des por adelante, ¿no? O sea, el chiste es seguir comprendiendo las distintas variables. Entonces le sumas una más, te das cuenta de que al final no es cosa del otro mundo, no es inventar la rueda otra vez, y dale para adelante, ¿no? Ese es algo muy importante que vale la pena comentar. Entonces, aquí en esta slide, Carla, si nos quieres comentar un poquito este sentir de Sí, Propeller, pero yo creo que también al final se agradece y se reconoce al final este esfuerzo, este tiempo para compartir esta información de valor, pero aquí hay algo importante, ¿no? sí, bueno, esto es algo que la verdad es que mi abogado me repitió 300 veces que lo tenía que decir, así que es nada más para que quede muy, muy claro. En Propeller no asesoramos con respecto al tratamiento fiscal de sus inversiones. Probablemente en el momento en el que ustedes reciban un rendimiento o un dividendo o lo que sea, les daremos alguna instrucción de lo que la empresa está generándoles a ustedes, como a lo mejor un timbre de CFDI, porque ya realizaron la separación del impuesto, etcétera, pero de ahí en fuera, nosotros no estamos obligados, o sea, más bien no que no estemos obligados, no lo hacemos. Nosotros no nos metemos a darle seguimiento ni a decirles que cumplan con sus responsabilidades, obligaciones fiscales. Entonces, por eso es por lo que hacemos este primer webinar educativo, para que con los que sí son expertos los asesoren, pero sí, sí es muy importante. Y ya, Pablik.
mi abogado, ya lo dije, para que a todos nos quede muy claro, ¿vale? Sí, 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 pero al final lo digo otra vez, Carla, se reconoce esta intención de compartir el conocimiento para tu comunidad y al final para las personas que no te conocen y tampoco a nosotros, creo que es muy bueno este gesto de seguir compartiendo esta información de valor. Y aquí pues nosotros estamos para servirles en caso de que necesiten alguna ayuda en específico. Y pues avanzamos. Vamos a platicar estos 4 tópicos en los cuales consideramos que resume principalmente cuál es la situación que ustedes de considerar a nivel fiscal para en el caso de las inversiones en la plataforma de Propeller. Entonces, revisaremos esto. En caso de cualquier duda, por favor, ahí nos van interrumpiendo y vamos atendiendo las preguntas. Primero vamos a contextualizar un poquito acerca de los perfiles más usuales que son los que invierten en las plataformas de Propeller y cuáles son las obligaciones fiscales actuales que se tienen, las consideraciones fiscales al invertir en el caso de que seas una persona física o una persona moral. Vamos a ver qué hay que hacer. Y después dos temitas técnicos. El primero, qué hay que hacer por la obtención de los dividendos. Ahí hay una consideración que hay que tomar bien en cuenta, pero creo que es muy bueno. Y el tratamiento fiscal por la enajenación de acciones, que también es parte de los rendimientos que se ofrecen dentro de esta plataforma. Y el 90 y, podría decir que el 95% de todo lo que vamos a platicar está sustentado bajo la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, pues vamos a dar un poco inicio a esto hablando en materia fiscal. Aquí es muy buena esta slide porque va a hacer aquí nada más un pequeño paréntesis antes de entrar ya de lleno en la materia. Vamos a hacer, creíamos muy conveniente hacer esta distinción solamente para beneficio de la presentación entre platicar o comentar la diferencia entre lo que es el capital y el rendimiento, y el capital pues simplemente es esta suma de los importes que los accionistas emeten o aportan a las compañías, comentando que esta aportación de capital en principio pues no genera impuestos sobre la renta, ISR básicamente. Y el rendimiento pues es este producto o utilidad que se genera derivado de colocar tu inversión de capital en algún instrumento, como por ejemplo ahorita el modelo de Propeller, pues directo en capital. Entonces, esta parte es una distinción, comentando que dicho rendimiento sí está sujeto a parte de impuestos y propiamente de la plataforma hay 2 tipos de rendimientos. Ahorita vamos a hablar más a detalle sobre los modelos, pero en esencia hay 2 tipos de rendimientos. El primero de ellos es que te paguen dividendos o utilidades de una compañía, y el segundo es que tú tengas una utilidad por el incremento de la evaluación del costo de las acciones. Es decir, si tú las adquiriste en el pasado o al día de hoy en un valor, pues muy seguramente el día de mañana no van a valer lo mismo. Y sobre todo por estos modelos tan interesantes que tiene la plataforma y las compañías con los cuales se tienen esta alianza para estos modelos, pues al final son compañías muy interesantes que tienen esta tendencia a seguir incrementando sus valores, y por eso es que tú puedes obtener una mejor valuación al momento de que enajenes o vendas tus acciones. Solamente esto es parte como para tener en contexto estos 2 conceptitos. Y aquí un poquito platicando de Propeller, Carla. Sí, aquí lo que les quiero platicar es un poquito más sobre cuáles son nuestros objetivos. Eh, Quiero que sepan perfectamente qué es lo que pasa atrás de Propeller para llegar a ofrecerles algo, y también que sepan perfectamente qué les ofrecemos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es buscar a estas empresas que son los casos de éxito en México, empresas pues que están financieramente sanas, que tienen un crecimiento bastante importante y que están en un momento de escalabilidad, y que esa es la razón por la que necesitan el capital para seguir creciendo, ¿ok? Nosotros tuvimos que romper muchos paradigmas, mucho tiempo, de que la gente creía que la empresa levantaba capital porque no tenía dinero, y esto, o porque estaba quebrando. Esto es todo lo contrario. Una empresa que es realmente exitosa y que su modelo y su proyección de crecimiento es importante, pues va a requerir capital para poder sustentar este crecimiento. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Buscamos estas empresas que están en ese punto de crecimiento acelerado y de escalabilidad,
las analizamos, pasan por un proceso bien importante de due diligence, tanto legal como de negocio, como de management, etcétera, en donde nosotros hacemos este análisis súper exhaustivo, que es algo bien importante dentro de Propeller, para justamente darles a ustedes una oferta de inversión que ya está con este sello de Propeller, que ya pasó por esto, ¿no? Entonces, estas empresas nosotros les llamamos scale-ups, que son empresas mexicanas que sus modelos de negocio ya están probados. Y esto justamente lo hacemos porque nos dimos cuenta que había un gap bien importante ahí para que tanto las empresas pudieran fortalecer comunidad, pudieran tener un levantamiento mucho más eficiente y por el lado de los inversionistas para que tuvieran acceso a inversiones muy bien estructuradas que realmente apoyaran la inversión para incrementar nuestro patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos nosotros es que estas empresas que están en esta necesidad de seguir acelerando y creciendo su negocio puedan levantar capital a través de cualquier inversionista que quiera ser socio de estas empresas. Y a través del crowdfunding, nosotros hacemos toda esta parte legal y toda esta parte digital y estructural para que esto sea posible y sea lo más transparente y formal posible. Entonces, al final, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues les ofrecemos a ustedes, inversionistas, el acceso a estas historias tan exitosas de emprendimiento en México, con la oportunidad de generar pues muy atractivos rendimientos a través de la compra de acciones. Muchas gracias, Carla. Igual esto nos ayuda a tener este contexto al final operativo de Propeller, entonces eso nos ayuda muchísimo. Aquí. Listo. Exacto. Entonces, ahora lo que les voy a platicar para que entremos bien a la materia de cada una de estas estructuras, les voy a platicar cuáles son las estructuras generales que hacemos en Propeller. Es muy importante que sepan que como nosotros hacemos el análisis de cada una de ellas y la evaluación de cada una de ellas, nosotros realmente recomendamos un menú de diferentes estructuras de inversión, de ofertas de inversión que se les van a dar a ustedes como inversionistas. Y esto es para obviamente maximizar el rendimiento que vamos a buscar nosotros como inversionistas, pero también asegurarnos que las empresas realmente lo puedan llegar a cumplir y que no vaya a ser algo malo para ellos, ¿no? Entonces, la primera que tenemos, perdón, voy a regresar. Entonces, de estas tres vertientes, de repente somos más creativos en alguna empresa o en otra, pero estas son las tres básicas. Entonces, lo primero con lo que yo quiero empezar es que sepan que lo primero que hacen es ustedes comprar acciones y luego hay un deal con esas acciones. En la parte de equity puro, lo que quiere decir es que realmente están comprando acciones de la empresa sin tener certeza de cuándo van a recibir el capital. En este tipo de deal, generalmente lo hacemos cuando una empresa es un takeover candidate. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que tienen miras de otras empresas más grandes para ser adquiridas. Entonces, nosotros como inversionista, al invertir en un deal, en una empresa que tenga el deal de equity puro, lo que vamos a querer es llegar a que alguien compre esta empresa y entonces vender nuestras acciones a lo máximo posible. Y aquí podemos estar hablando de veces, no de porcentaje, o sea, no un 20, un 30%. Podemos estar hablando de 2 veces nuestra lana, 3 veces nuestra lana, etcétera. Entonces, aquí el retorno que esperamos, pues es muy variable, porque depende directamente del crecimiento de la empresa para saber cuánto va a crecer la evaluación de la empresa. En el tema de liquidez, se puede dar por tres formas. La primera es que se cumpla el lock-up period. Para los que no sepan, el lock-up period es el tiempo en el que la empresa les pide que mantengan su dinero trabajando dentro de la empresa. Entonces, durante este lock-up period, ustedes no lo pueden sacar ni verán nada de sus acciones o de que esté generando sus acciones. Generalmente este lock-up period desde 3 años. Entonces, después de estos 3 años, ustedes ya podrían decir, oye, pues fíjate que yo en este momento, pues ya quisiera tener liquidez de mis acciones, no voy a esperar a que la adquiera una más grande, entonces buscamos vender sus acciones y que ustedes generen esta liquidez y lo que ganan, pues es el diferencial de la evaluación de cuando lo compraron a
cuando lo están vendiendo. Otra cosa es que la empresa podría marcar una política de dividendos y decir en algún momento, oigan, ¿saben qué? Ya no vamos a reinvertir las utilidades o ya tenemos utilidades, entonces ahora sí las vamos a dividir entre todos nuestros inversionistas. Y pues a cada quien le tocará la parte proporcional de acuerdo a su inversión. Y la última es que justamente se dé esta adquisición por algún jugador mayor. Y entonces ahí sí todos muy felices, logramos nuestro objetivo y estamos vendiendo nuestras acciones al valor máximo que se podría vender. En este tema, el riesgo, pues, es que no hay una certeza de qué rendimiento vamos a tener ni cuándo. Entonces, pues, eso es lo que hay que estar midiendo para saber que vamos a meter lana que no vamos a necesitar en un futuro próximo, ¿ok? Y pues, obviamente, nosotros vemos que es un takeover candidate, pero no se puede asegurar, ¿ok? En el tema de equity con política de dividendos es lo mismo que equity puro, más una política de dividendos ya establecida. O sea, quiere decir que en el momento en que la empresa genere utilidades, se va a repartir inmediatamente a los inversionistas. Esto obviamente va a depender de la inversión que metimos, ¿no? O sea, si metimos 10,000 pesos, pues se verá sobre eso, y si metimos 1,000,000 de pesos, se verá sobre eso. Aquí lo que a mí me parece muy, muy atractivo es que son dos momentos de liquidez, uno a corto plazo y uno a más largo o mediano plazo. El primero a corto plazo, pues es justamente esto extra que se va a repartir de las utilidades de la empresa y que generalmente se paga de manera anual. Ha habido en ocasiones, como en Indecolor, que se paga semestralmente, ¿no? Y luego, por otra parte, vamos a tener pues este valor de acciones que va a ir incrementando conforme el crecimiento de la empresa y con esto, pues conforme a la evaluación de la empresa. Y lo mismo, vamos a poder convertir estas acciones cuando se cumpla el lock-up period, cuando la empresa sea adquirida por una mayor o cuando salga a bolsa o algo así, ¿no? Cuando haya un éxito. El riesgo, pues es el mismo que en equity puro, nada más que hay que incluir, que es muy importante saber, que el reparto de dividendos se hace cuando la empresa tiene utilidades, ¿ok? O sea, si usted se invierte en una empresa que tiene equity con política de dividendos, pues hay que saber cuándo la proyección dice que va a tener utilidades o si ya tiene utilidades, ¿va? Y en el tema de la recompra, justamente nos gusta mucho sacarlo porque sabemos que tenemos diferentes perfiles de inversionistas y que hay algunos inversionistas que les gusta más saber cuándo y cuánto les va a regresar. Entonces, en la parte de recompra, ustedes igual compran acciones de la empresa, sin embargo, desde el primer minuto, ustedes saben a qué plazo están pactando esta recompra, en donde podrían estar obligados a hacer a fuerza la recompra, y cuánto, o sea, a qué rendimiento pactado. Aquí es muy padre para los que quieren un menor riesgo, pues porque tienen muchísimo más certeza. Sin embargo, también están topados porque uno, si la empresa revienta y se vuelve una locura, pues ustedes no van a poder continuar siendo socios. Y la segunda es que si la empresa crece muchísimo más del rendimiento pactado, ustedes sí están limitados a ese rendimiento que se pactó. Pero pues bueno, es muy, muy atractiva. Hace unos cuantos meses tuvimos una empresa que se llama Luxelar, que es una agrotech con insurtech muy importante, y ellos lo que decían es, vamos a hacer una recompra a 5 años, o sea, 5 años tiene que estar su dinero puesto en nuestra empresa, pero en el año 5 les vamos a pagar 3 veces su inversión. Obviamente había que cumplir algunas cláusulas, pero lo que se dice es que si la empresa al menos cumple el 25% de las proyecciones que se hacen hoy en 5 años, la empresa está obligada a pagarnos 3 veces nuestra lana. Si dentro de 1 al 25, o sea, cumple menos del 25, nos pagan 2 veces nuestra lana. Y si no hay crecimiento, entonces nos regresa nuestra lana. Entonces, es muy importante también que aunque haya condiciones, como lo acaba de preguntar Ezio, sepamos que nosotros somos financieros, realmente estamos tratando de ponerles las mejores opciones de inversión y que no son unas cláusulas imposibles o cláusulas dudosas o cláusulas que tratamos de darles la vuelta. No, son cláusulas en las que nosotros mismos invertiríamos nuestra lana. ¿Ok?
Entonces, un poquito más adelante vamos a ver las diferentes empresas, cuáles son el tipo de deal que han tenido. Como les digo, en cada una puede haber variaciones, pero estas son las tres básicas. ¿Ok? De acuerdo, Carla. Y sabes, una cosa bien padre que a mí me gusta mucho es que aquí acabas de compartir muchísima información de valor de tipo financiero que te ayuda a tener esa percepción, esa sensibilidad de distintos modelos que pueden existir y al final, pues eso te ayuda a tomar mejores decisiones dependiendo de las características o del perfil de inversionista que tú quieras ser. Pero está padre porque vuelvo a lo mismo, o sea, es mucho conocimiento financiero que pues no teníamos antes, ¿no? Entonces esto nos va ayudando a ser un poquito más expertos en este tipo de cosas y tomar mejores decisiones. Eso, la verdad es que Perdón, muy, Armando, muy padre, ¿eh? un poco. Y lo que les decía de diversificar inversión, ¿no? O sea, si por ejemplo, yo en 5 años, pues me imagino que si el próximo me voy a casar y en 5 años a lo mejor tengo a mi primer hijo, pues entonces, y voy a tener 3 veces mi lana, pues a lo mejor y ya me ahorro el bautizo y ya lo tengo contemplado ahí, ¿no? O sea, eso es como para algo mucho más certero. Pero si de repente me cayó una lanita que no estaba esperando y que no la tengo ni contemplada y que o ya tengo una lanita que la quiero meter en más riesgo, pues a lo mejor lo metes en un equity puro y nosotros no sabemos si Fondeadora Claro. de repente vaya a ser el siguiente Banco Mundial y ya nos hicimos millonarios, ¿no? Ojalá, la verdad es que eso está bien, o sea, y como lo dices al final en cada uno de los modelos, comprender el riesgo, medirlo y darle para adelante, ¿no? Eso creo que es muy, muy padre. Eh, Siguiendo con la parte de los tópicos que vamos a platicar, una pequeña intro sobre los perfiles fiscales más usuales, hablando propiamente de personas físicas y ahorita vemos alguna consideración de personas morales, pero hemos visto que al final hay un gran porcentaje de inversionistas que son personas físicas que pertenecen principalmente a dos regímenes fiscales. Uno de ellos es el conocidísimo de sueldos y salarios y hay otro de actividades empresariales. Me parece que esto genera un gran porcentaje de los inversionistas, posiblemente más del 80%. Y vamos a ver cuáles son estas características fiscales a priori que tú tienes antes de comenzar a invertir en Propeller y después le adicionamos qué hay que hacer cuando ya estás invirtiendo en Propeller. Entonces, el primero de ellos, que es sueldos y salarios, pues debes de estar inscrito al Registro Federal de Contribuyentes, debes de presentar una declaración anual del impuesto sobre la renta. La ley te dice que podrás optar por no presentarla bajo algunas consideraciones muy particulares. Aquí solamente mencionamos una. Puedes optar por no presentarla si tus ingresos no superan más de 400,000 pesos. Hay algunas más consideraciones, pero esta es la más marcada. Puedes aplicar las deducciones personales, muy importante, muy bueno. Hay que tratar de culturizarnos en identificarlas y solicitar un comprobante fiscal. Siempre nos ayuda en la declaración anual. Y pues ahí lamentablemente no tenemos permitido realizar alguna deducción propia respecto de la actividad que realizamos. Eso, así lo dicen las disposiciones fiscales. Ni modo. Respecto de lo que es la actividad empresarial, de la misma manera hay que estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, dependiendo de la actividad empresarial que tú realices, debes de presentar una declaración anual, pero también debes de presentar unos pagos provisionales respecto del impuesto sobre la renta. Puedes aquí sí aplicar las deducciones relacionadas con la actividad que tú estés realizando y también puedes aplicar las deducciones personales. Aquí en este régimen de las actividades empresariales tienes que realizar pagos definitivos de IVA, emitir comprobantes fiscales y llevar una contabilidad. Este es como en el overall, en el general, cuáles son estas consideraciones fiscales que ya tienes actualmente, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa al tener estas consideraciones de que, oye, yo ahora estoy invirtiendo en Propeller. Como persona física, en estos dos supuestos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué cambios hay que hacer, por lo menos a nivel administrativo? Ahorita vamos a ver consideraciones generales y ahorita vamos a ver algunas particulares dependiendo de los modelos de inversión que Carla nos platicaba. Entonces, en estas consideraciones generales, una, sí hay que ampliar las obligaciones fiscales en el Registro Federal de Contribuyentes, eso es importante. Aquí, pues nosotros podemos con mucho gusto asistirlos en el caso de que haya un desconocimiento sobre esto, podemos revisarlo y los apoyamos.
tramitar y obtener la e-firma. Aquí, pues lamentablemente por los temas de la pandemia, las citas están bien escasas y bien peleadas, entonces traten de revisarlo y agendar sus citas con muchísima antelación. La van a necesitar, sí, sí se ocupa, entonces yo les recomendaría que traten de prevenirse y hacerla. Para la declaración anual, pues prácticamente tenemos 5 meses y medio, 6 meses, entonces creo que es buen tiempo para irnos programando, irlo haciendo con tiempecito. Tengan cuidado, hay muchas extorsiones por ahí en redes sociales sobre esto o algunas cuestiones sobre esto. Tengan cuidado, no se dejen ir por la finta, es bien fácil, ustedes lo pueden hacer. Al tener una actividad empresarial, la contabilidad, aquí hay que hacer unos cambiecitos en la contabilidad, debe de reflejar precisamente estas inversiones, es lo correcto. Considerar el pago de los dividendos en la parte de la declaración anual. Más adelante vamos a profundizar respecto de esto. Y en el caso de existir una generación de acciones, ustedes deberán de emitir en CFDI. Entonces, estas consideraciones generales. Respecto de las consideraciones ya más particulares respecto de las personas físicas, aquí como lo mencionaba Carla, están los 3 modelos de equity puro con reparto de dividendos y esta recompra de acciones. Y aquí, Carla, yo creo que vale mucho la pena platicar un poquito de las compañías que tienes aquí respecto a los modelos y ahorita vemos qué consideraciones fiscales hay que meterle a cada uno de ellos. Sí, buenísimo. Pues miren, este es algunos casos de éxito que tenemos en la plataforma y que seguramente muchos de los que están aquí en el webinar han invertido en estas campañas. Estas primeras son, como les platiqué, aquellas que decimos, mira, pueden estar en la mira de ser un takeover candidate, ¿no? O sea, que llegue, y me equivoqué, la verdad, a Mezcal Amores no iba ahí, Mezcal Amores va abajo, Mezcal Amores no lo peleen. Equity puro, que son Swap, Simply, Fondeadora, Colima, son aquellas empresas en las que nos invitaron a participar y luego beneficiarnos del crecimiento que vayan a tener en sus valuaciones, ¿no? Por ejemplo, les voy a platicar de Fondeadora. Fondeadora este año hizo su última ronda con nosotros, la segunda que hacía con nosotros, en febrero. Y Fondeadora tuvo una ronda de capital de Serie A en junio. Entonces, no van a creer quién les invirtió. Les invirtió el fondo de Google de Silicon Valley. Es la primera fintech en el mundo en la que el fondo de Google invierte y les invirtió cerca de 14 millones de dólares. Entonces, nada más para que se den una idea, todos nosotros, o los afortunados que invirtieron en Fondeadora, pues simplemente podemos saber que creció 14 millones de dólares su valoración. Entonces, ahí vale mucho la pena pues, saber que este tipo de empresas tienen un crecimiento exponencial bien, bien importante. Y aquí vamos contra el incremento de la evaluación de nuestras acciones, ¿no? En equity puro con dividendos, que es, por ejemplo, Indecolor y Luxelar, Luxelar en su primera ronda, Indecolor es la primera empresa en la que ya hemos pagado este reparto de dividendos. Entonces ya tenemos casi 40 inversionistas que ya recibieron su parte proporcional de utilidades que generó Indecolor. Indecolor es una empresa mexicana que hace pintura, que ellos crearon una tecnología para poder tener la materia prima hecha de materiales reciclados. Entonces es una empresa de impacto social y ambiental importantísima en México, que realmente nos sentimos muy, muy orgullosos de tenerla. Y en el tema de recompra de acciones, como les digo, me equivoqué, Mezcal Amores debería estar abajo, pero por ejemplo, Mezcal y Amores, que levantamos el capital en el primer año de operaciones que tuvimos, que fue hace 3 años, ellos lo que dijeron fue, vamos a invitarlos de nuestros socios, pero en 3 o 4 años los vamos a recomprar. Ellos podían decidir. Tristemente, este es el año 3, así que ninguno de los dos nos va a recomprar, pero los dos están obligados a recomprarnos el próximo año. Zoe Water daba un 16% anual compuesto y Mezcal Amores un 18% anual compuesto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Mezcal Amores y Zoe Water el próximo año van a estar recomprando las acciones. Ojo, los inversionistas sí estamos obligados a vender las acciones, no nos podemos quedar con ellas. Pero, por ejemplo, en un Mezcal Amores, quien le invirtió 100, el próximo año va a estar recibiendo 192.
Y en Sweetwater, con el 16%, quien le metió 100 va a estar recibiendo 186. Esto es porque la parte de compuesto es muy, muy importante, porque lo que quiere decir es que vas generando este rendimiento, pero con lo que ya vas ganando. O sea, si en el primer año metiste 100 y te van a dar 18%, en el segundo año te van a dar tu 18% sobre los 118. Aquí es muy importante saber que no puedes sacar la lana, son pagaderos hasta el final del deal, ¿ok? O sea, hasta los 4 años en este caso. Dinner in the Sky tiene el mismo deal, pero con el 20% anual. Ojo, no siempre es el mismo rendimiento, puede ser mayor. Y Dinner in the Sky fue el año pasado, entonces, pues bueno, al periodo de tiempo que se planeó, se va igual a recomprar las acciones. Luxelar, lo que les platiqué, de 3 veces la inversión en 5 años, ese sí tiene condiciones, los otros no, los otros se tienen que pagar el rendimiento, pero bueno, Luxelar es un rendimiento un poco más alto. Y Fitspin lo pongo en equity puro y en recompra de acciones, porque Fitspin hicimos un híbrido. Dijimos, ok, dentro de los primeros 3 años, Fitspin podría recomprar, ok. Cada 6 meses le vamos a preguntar si quiere recomprar. Si quiere recomprar, tiene que recomprar a un 20%. Pero si llega el año 3 y Fitspin no quiso recomprar, entonces ya no hay esta cláusula y los inversionistas ya se quedan con el valor de las acciones. Así que si Fitspin creció más del 20% anual, pongamos que creció un 40% anual, y pasan los 3 años y alguien quiere vender porque se acaba el lock-up period, entonces realmente pues va a generar más de lo que se podía hacer en la recompra. ¿Va? Oye, pues bien interesante este tipo de compañías. La verdad es que con mucha expectativa de crecimiento. La verdad es que está muy, muy padre. Lo de Fondeadora me sorprendió. Está, sobre todo que deja del valor monetario, o sea, el valor intrínseco que tiene la presencia de una compañía como estas invirtiendo es brutal, ¿no? La verdad es que bien padre esto. Sí, Vamos a ver perdón, estas. hermano, te voy Sí, a dale. interrumpir tantito porque voy Con a gusto, contestar con estas gusto. preguntas. Échala. Miguel, Zoe en la segunda ronda de inversión, entró con reparto de dividendos. No manches, Zoe acaba de pasar. Ahorita te lo voy a contestar, acabo de tener un blackout, es normal, por favor. Llevo 2 horas dando clases, así que ahorita te la voy a contestar. Y Manuel, lo que preguntas de qué pasa si la administración decide reinvertir excedentes para no generar utilidades. Cuando hacemos un deal en el que dice que es equity con dividendos, es porque esto no puede pasar. O sea, sí se va. Mira, por ejemplo, en Luxelar de la primera ronda dice que solo van a repartir dividendos para los inversionistas que entraron en Propeller. Para los que había antes, van a reinvertir sus utilidades. Entonces, cuando se aclara que es con reparto de dividendos, se tiene que respetar esto por contrato. Entonces, no puede decir, ay, no, olvídenlo, hoy no voy a repartir. No, no se puede. Y ahorita te contesto, Miguel, no puedo creer que se. Si quieres, mientras sigue, Armando. Gracias, Carla. Entonces, sobre los distintos modelos que ahorita nos comentaste, de estos tres, vamos a ver esta consideración particular a nivel fiscal, qué es lo que tiene que suceder en el primero de equity puro. Para los efectos fiscales, se considera que existe una enajenación de acciones, entonces así se deberá de ser el tratamiento fiscal respecto del pago para el impuesto sobre la renta, el ISR. Está normado en esta parte del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Ahorita vamos a ver cuál es la particularidad un poquito más técnica respecto de la parte fiscal, de qué es lo que tienes que hacer para el caso de la enajenación de las acciones. En el segundo supuesto, con la opción de reparto de dividendos o ya así establecido de que hay un reparto de dividendos, para efectos fiscales, aquí vas a tener que considerar esta parte del dividendo que te paga la compañía en tu declaración anual y ahí hacer el cálculo. Igual, cuando lleguemos a la parte fiscal de la determinación del dividendo, vamos a ser un poquito más explícitos de una consideración bien particular que hay que hacer ahí. Y en la recompra de acciones pasa exactamente lo mismo que en el punto número 1. Al final es una enajenación de acciones. Técnicamente lo que tú estás haciendo es las estás enajenando o las estás vendiendo, ¿no? Entonces, así es como
hay que tomar esos conceptos o esas consideraciones fiscales y ya más adelante vamos a ver qué hay que hacer a nivel fiscal. No sé, Carla, ¿quieres comentar lo de Zoe Water o Sí, lo sí. avanzamos? Vale, ok. Sí, justo, Miguel, creo que lo Miguel. preguntaste tú. Sí, la primera ronda de Sweetwater fue la recompra que les platiqué que ya nos pagan el próximo año. Y la segunda fue justamente porque cambió, obviamente, la empresa. Esto es una de las cosas que pueden ver ahí, nuestro grado de expertise financiero, en el caso ella no le convenía ofrecer el mismo deal. Entonces, lo que hicimos fue justamente ahora ofrecer equity puro con reparto de dividendos. Y es muy importante saber que, por ejemplo, Indecolor, pues cuando le levantamos capital, ya el siguiente año iba a tener utilidades, ¿no? Entonces, por eso hubo ya el reparto de utilidades. En Luxelar todavía no tiene utilidades, pero lo que dice es cuando tenga, repartes dividendos. Y Zoe Water, este año dejó de tener utilidades, pero ya venían varios años atrás teniendo utilidades. Entonces, ellos esperan que o sea, según sus proyecciones, en el 2021 ya van a tener utilidades también. Entonces, pues bueno, esto no es un sueño guajiro, o sea, sí realmente son empresas que ya están accediendo a un pago de dividendos, ¿no? De acuerdo. Ahora vamos a ver esta parte de las consideraciones particulares respecto de las personas morales cuando ellos realizan una inversión en la plataforma de Propeller. Y estas consideraciones son, no se requiere hacer un cambio en las obligaciones fiscales propiamente. Al final, no es que existan distintos regímenes fiscales para las personas morales, sino que al final fuiste constituido para obtener utilidades, realizar alguna actividad económica. Entonces no hay que realizar algún cambio. Lo que sí nosotros recomendamos es revisar el objeto social de la persona moral y verificar que al final tengan facultades para realizar compra de acciones y tener participación en asociadas. Al final, la persona moral de un inicio pues tiene estatutos, tiene algunas reglas de gobierno corporativo que hay que revisar nada más para efectos de que ahí no haya algún choque interno. Se deberá de considerar el tratamiento contable establecido sobre la norma de información financiera C7. Esto es para la parte más técnica que deben de realizar las compañías. Al final luego ellos tienen una plataforma un poquito más grande respecto de esta consideración particular de adoptar esta norma de información financiera. Igual Taxa tiene un brazo muy importante en esta área de experiencia donde los podemos ayudar. Hay que hacer una evaluación posterior sobre las inversiones en asociadas. Es un poquito el tratamiento distinto para las personas morales. Y para efectos fiscales, respecto de lo que menciona el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se establece que para las personas morales, al final el pago de los dividendos que ellos reciban no van a ser grabados del impuesto sobre la renta, y la lógica es que al final ellos, cuando se volteen a sus inversionistas finales y realicen el pago de los dividendos de lo que haya generado esta compañía, al final ahí se va a dar el pago del impuesto. Entonces, son consideraciones particulares. Armando, una pregunta, y perdón por haber quitado el mute, pero esto sí me surgió mucho la duda. En el supuesto del artículo 16 de la en el supuesto del artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sí. Tú no tributas como persona moral, pero sí te hacen la retención del 10%, ¿no? Respecto a la repartición de dividendos, o no te retienen ese 10% que se estableció a partir del 2014. No, gracias, Francisco. No, la retención viene explícita en la sección de las personas físicas, en el artículo 140, segundo párrafo. Esto, cuando una persona moral te realiza el pago de los dividendos a otra persona moral, ahí no hay esta retención del 10%, y la lógica es que al final, cuando esta segunda persona moral que obtuvo los dividendos baje estas utilidades a sus personas físicas, ahí es donde se va a dar este efecto del 10%, porque si no, se tendría aquí como un doble efecto. Entonces, la cadena o la lógica es que al último pago de dividendos a las personas físicas, ahí es donde se detone el 10% de la retención de la cual tú hablaste, que fue normada en la reforma del 2014. Entonces, en esta parte de persona moral a persona moral no sucede esta retención. Gracias, Francisco, no pasa nada. Pues. A ti, Armando, muchas gracias. Solo, porfa, les pedimos que para que no se haga un caos, Francisco, no pasa nada, pero porfa, escríbanlo en el chat, les prometemos que vamos contestando.
Gracias. Y Mira, aquí respecto a dice estas... Claudia una pregunta, Armando. Dale, por favor. Cuando, espérame, cuando Sí. dices persona física, no tienes permitido realizar otras deducciones. ¿Te refieres a las facturas de médicos, créditos hipotecarios, etcétera? Claudia, ¿verdad? Sí, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Sí, como lo comentábamos ahí en las consideraciones generales de estos dos regímenes fiscales para la parte de lo que son las personas físicas, sí, ahí lo mencionábamos, si puedes tener o puedes permitirte hacer esta deducción de las deducciones personales o aplicar las deducciones personales. Y lo que no es que para las personas físicas que tributan en el régimen de sueldos y salarios es que no puedes tener deducciones relacionadas con tu actividad, solamente las personales. Y respecto de lo que son las actividades empresariales, ahí propiamente sí puedes igual tener las deducciones personales más las deducciones relacionadas con la actividad económica que tú efectúes. Pues nada más a lo mejor, sí lo mencionamos así, pero ahí nada más para hacer la presión. Pero gracias, Claudia. Y te voy a hacer de una Eh, vez otra, Manuel. échala, échala. Preguntan si los rendimientos de un instrumento bancario están sujetos a tasas de impuestos diferentes a los que se obtienen por instrumentos de crowdfunding. Yo creo que aquí, centrándonos un poquito en esta parte de lo que es propiamente los rendimientos que te da Propeller, está muy encaminado el webinar a esto. Sin embargo, yo creo que con gusto, Manuel, pues podemos platicarlo. Si quieres, nos puedes ahí mandar un mensajito. Terminando el chat, terminando la plática, lo podemos contestar sin ningún problema. Solo que sí está un poquito muy encaminado a esta... direccionado a la actividad que tú tienes mediante la inversión de Propeller. Muchas gracias, pero de todos modos te voy a buscar y te la contesto, Manuel. Muchas gracias. Perfecto. Pues si gustan, avanzamos en esta parte respecto de las consideraciones particulares sobre las personas morales. Y aquí igual, o sea, son los mismos tres modelos que ya nos platicaba Carla con mucho gusto, la parte del equity puro, el equity puro con reparto de dividendos y la compra de las acciones, donde ya nos platicó cómo está la distribución de las compañías que al final han sido solicitantes de estos modelos. ¿Y qué pasa en estas consideraciones particulares para las personas morales? La parte de lo que es el equity puro, cuando una persona moral enajena las acciones que posee de otra persona moral, está obligado a la determinación de una ganancia y sobre esa ganancia realizar el pago del impuesto sobre la renta. Respecto de lo que es el equity puro con el reparto de dividendos, como lo mencionábamos, no está obligado a pagar un segundo impuesto por este reparto de dividendos que le dan a la persona moral. Y en la recompra de acciones pasa exactamente lo mismo. La persona moral que realiza la venta, pues tendrá que determinar una ganancia sobre la operación y con base en ello de esa ganancia realizar el pago del impuesto. Ahorita, propiamente tenemos dos secciones, dividendos y enajenación. Ahorita vamos a ver puntualmente qué pasa a nivel fiscal respecto de ello. Nos pregunta Francisco que si en el supuesto Sí. C te puedes dictaminar y solo pagar el 10. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Sí, esa es una cuestión un poquito ya más técnica que acaba de mencionar José. Le agradezco. Ahorita vamos a precisar esto, pero sí, o sea, al final tiene algo, bueno, es correcto lo que acaba de decir José, pero ahorita lo mencionamos. Gracias por sus preguntas. Échenlas, por favor. Esta es la intención. Cualquier duda que se tenga relacionado con este modelo de crowdfunding de capital, le vamos dando. Y ahorita vamos a entrar ya en este tópico 3 del tratamiento fiscal para la obtención de los dividendos de las personas físicas. Y antes de explicarles un poquito, ay, alguien se rayó aquí, esta cosa. No sé de dónde apareció esta línea aquí. Denme un segundo, por favor. Que yo veo acá una línea en la Sí, la vemos, pero si quieres, síguete, Dale, tampoco ahí es. está. Bueno, gracias. Es que pensaba que yo lo había hecho, disculpen. Antes de entrar en platicar esto respecto del tratamiento fiscal de la obtención de los dividendos para las personas físicas, como lo comento y creo que es muy importante remarcarlo. A ver, no es que estemos aquí haciendo una fórmula matemática para inventar algo súper raro, súper complejo, no es así.
simplemente es comprenderlo un poquito y darle para adelante. No es un procedimiento administrativo muy engorroso ni nada que ver, o sea, vamos a tratar de comprenderlo y de ahí darle para adelante. Y si no, si quedan dudas, vamos a responderlas, vamos a hacer lo posible para que todo este quede muy claro y con gusto nosotros estamos a su disposición para revisar estos casos particulares que existan. Pero vamos a ver este caso particular sobre la obtención de los dividendos para las personas físicas. Y aquí hay una consideración particular en donde la persona física tiene la obligación de acumular a sus demás ingresos la obtención de los dividendos que reciba por parte de una persona moral. Entonces, ahorita ya Carla nos platicó en contexto cómo funciona esto. Pero entonces, cuando una persona moral te realiza el pago de tu dividendo, tú tienes que acumular este dividendo a tus demás ingresos y considerarlo en la declaración anual. Ese es el primer paso. El segundo paso es de que de manera, desde la persona moral en la cual tú estás invirtiendo, antes de que ella te pagara este dividendo, pues ella realizó el pago de esta distribución de este dividendo. Entonces, ya sea que provengan de unas utilidades que ya pagaron el impuesto o cuando ella hizo el reparto, pues también, si no habían pasado por utilidades, ahí hay otro efecto de impuesto. Pero de manera a priori o antes de que la compañía decida realizar este reparto de dividendos o al momento de repartirlo, ella realizó un pago de este impuesto correspondiente a esta utilidad que te está distribuyendo a cada uno de ustedes. Entonces, ese impuesto que la persona moral pagó, tú tienes la oportunidad de obtener un acreditamiento, que esta es una palabra un poco técnica fiscal, pero al final es que tú puedas disminuir ya al final de tu impuesto, la determinación de tu impuesto, que tú puedas disminuir este impuesto que pagó la persona moral específico por la distribución de este dividendo. Pero para que tú puedas hacer o puedas optar por utilizar este impuesto que ya pagó la persona moral, tú lo ocupes y disminuyas tus impuestos, esto es muy importante, tú deberás de acumular también este pago del impuesto que hizo la persona moral, también acumularlo y después, mediante que hagas este procedimiento de acumularlo, también lo vas a poder acreditar o aplicar ya al final en la determinación de tu impuesto. Y créanme que en la mayoría de los ejercicios, en la mayoría de los clientes, en la experiencia que tenemos y que hemos visto nosotros, este cálculo o este procedimiento sale en beneficio para ustedes a nivel fiscal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tomarlo en consideración que sí lo revisen. Lo voy a estructurar aquí en la slide para que lo puedan ir viendo un poco gráfico, es al final a nivel ilustrativo. Está en este ejercicio es el dividendo que cobraste por parte de la persona moral, el dividendo que te distribuyó. Y mediante este procedimiento, nosotros determinamos cuánto fue el impuesto sobre la renta que la persona moral pagó por este dividendo. Entonces, la acumulación que tú vas a hacer del ingreso anual va a ser el dividendo más el impuesto que ya pagó la persona moral. Pero este procedimiento te va a dar el chance o la oportunidad de que tú puedas acreditar de igual manera estos 2,143 pesos ya al final de tu cálculo. Y créanme que haciendo este procedimiento siempre sale de mejor beneficio a nivel fiscal para ustedes. Incluso a veces hasta puedes tener un saldo a favor. O sea, hay que hacer este procedimiento. La ley te permite que solamente pues, consideres estos dividendos cobrados y sobre ese hagas el cálculo. Y ya, pero no te va a permitir realizar el acreditamiento del impuesto que ya pagó la persona moral. Entonces, yo te recomiendo que sí tomes en consideración el que tú también acumules el impuesto que pagó la persona moral y que esto te va a permitir que tú lo puedas disminuir o acreditar ya al momento del pago de tu impuesto. Créanme que es algo que vale mucho la pena tomar en consideración porque al final sale en beneficio tuyo a nivel fiscal. Es un poco administrativo y aquí de hacer unos procedimientos, con gusto nosotros los podemos asistir, pero es en beneficio tuyo. O sea, hay que tomarlo en consideración. Ahora, respecto de las partes administrativas, solamente como lo mencionaba Carla, por ahí obtener la constancia de retenciones sobre el pago de dividendos que te haga la persona moral, que es lo único administrativo que tienes que hacer.
para que ya cuando llegues a tu declaración anual simplemente palomes esta constancia con tu información que debas de poner en tu declaración anual, simplemente eso. Y como lo mencionaba por ahí, me parece que era Francisco, gracias por la aportación, la persona moral, hubo una reforma fiscal en el 2014 en donde ella tiene que hacer una retención del 10% sobre el pago del dividendo. Entonces la persona moral te va a retener este 10% y va a ser un pago definitivo. Es decir, no podrás aplicar este pago del 10%, esta retención del 10%, no la podrás aplicar ya contra tu declaración anual, no lo podrás acreditar. Es simplemente un pago más. Así están las consideraciones fiscales. Pero esto es para todos los modelos o esquemas que existen habidos y por haber de pago de dividendos. Entonces, no es que sea la excepción, sino es simplemente para todos. Entonces, en el caso de que exista alguna duda técnica, por favor, búsquenos, lo revisamos, Sí, pero te voy a échale, preguntar unas cosas que son con échalas, respecto échalas. al slide. Toño nos pregunta, para acumular el impuesto acreditable de las personas físicas, ¿es necesario que esté dado de alta como persona física con actividad empresarial o funciona igual para una persona asalariada? Funciona igual para una persona que tiene el régimen de sueldo y salarios, solamente, como lo decíamos, tienes que hacer esta ampliación de tus obligaciones fiscales por la obtención de ingresos de dividendos y sin problema lo puedes hacer. Ahora, oye, es que Armando no me dio tiempo, está complicado, no sé cómo hacerlo. Mira, créeme que vas a llegar a la declaración anual, haz el procedimiento, págalo, no va a suceder nada, pero sí te recomiendo, o sea, al final tratar de hacerlo. Y aquí es un poquito de no espantarnos de, oye, es que no he hecho el cambio, no he hecho la actualización, ¿qué va a suceder? Con calmita, no sucede nada. Hay que, lo mencionábamos, tenemos un gap de tiempo, un periodo de tiempo importante, podemos sacar la cita en el caso de que no tengamos nuestra contraseña o nos falte la de firma. Vaya, no es que lo tengas que hacer ahorita, el día de mañana, o ya era para ayer y ya no tienes tiempo. Calma, hay que irlo haciendo, es al final administrativo, pero lo primordial es cumplir con el pago del impuesto. Ya un poquito lo administrativo sí hay que hacerlo, pero tampoco es que nos espante o digamos, no lo he hecho, no pasa nada por ahí. Oye, Armando, y justo Luis nos Sí, pregunta algo bastante interesante que creo que es échala. importante mencionar. Nos pregunta en qué momento tendrían que ampliar sus obligaciones una persona física. ¿Al momento de realizar la inversión o al momento de obtener el pago de dividendos? Fíjate que técnicamente sería, oye, cuando yo realizo la inversión, ahí ya hago mi ampliación porque digamos que yo tengo plena conciencia de los modelos que nos explicaba Carla, qué es lo que va a suceder. Sin embargo, como este es un impuesto que lo vas a pagar en la declaración anual, es decir, por ejemplo, ahorita en abril del 2021, pues con calmita, de lo que les digo, o sea, no se me espante, no va a suceder nada, el fisco no va a ir detrás de nosotros. Es una cuestión administrativa, entonces tenemos ahí un tiempo para ir a hacerlo. Técnicamente es desde el primer momento, pero no sucede nada, no hay pues, alguna sanción, alguna cuestión administrativa que esté latente ahí, ¿no? Solamente hay que hacerlo, pero tenemos tiempo todavía. Hay con calmita. Oye, llegué a la declaración anual, no lo hice. Está bien, págala y ya después haces el cambio. No sucede nada. Perfecto. Y nos preguntan, oye, Armando, ¿la acreditación de dividendos aplica también a dividendos obtenidos mediante la bolsa de valores? Como lo decía, creo que es muy importante ahorita enfocarnos en el modelo de lo que es Propeller, pero al final esta sección de dividendos es para todo aquel concepto que tú recibas que tenga esta característica de ser un dividendo por parte de una persona moral. Que sea una emisora en México. Entonces, bajo este modelo o el modelo de que alguien te invite a participar en su compañía y le compres acciones o en un mercado regulado, funciona exactamente lo mismo. Entonces, pero aquí haciendo mención al ejemplo de Propeller, así es como es la aplicación. Pero con gusto, si hay que abundar más en algo, te buscamos particularmente y lo revisamos. Muchas gracias por la pregunta. ¿Algo Perfecto, más, Armando, Carla? sigamos. Pues Vale. yo creo que ahorita sigamos porque ya llevamos más de una hora.
Sale. Y llegamos a este último temita. El anterior, recuerden, para personas morales, dividendo a persona moral, ahí no sucede nada. Y ya cuando esta segunda persona moral pague el dividendo a la última, pues ya vieron cuál es la consideración fiscal que hay que tomar en cuenta. Y, perdón, respecto de lo que es el punto número 4, o el tópico número 4 que traíamos, vamos a hablar de cuál es el tratamiento fiscal por la enajenación de las acciones. Y vamos a primero por partes respecto de la persona física. Y para este rendimiento que se obtiene por parte de este modelo o los modelos que nos ofrece Propeller, hay dos caminos para pagar el impuesto cuando tú realizas la enajenación de tus acciones. El primero de ellos es de que tú, como comprador o el adquiriente, el que te vaya a comprar tus acciones, cuando te realice la compra, él te va a hacer una retención del 20% sobre el valor de venta de las acciones. Y esto se va a considerar como un pago provisional para ti y también lo vas a tener que considerar en la declaración anual. Es el primer paso. Entonces, yo soy la persona física, yo tengo las acciones, una persona moral o alguien más, una persona física me compra mis acciones. Entonces, el comprador me va a hacer una retención del 20% y eso se va a considerar como un pago provisional y yo lo voy a considerar en la declaración anual. Y el segundo momento, discúlpeme, la segunda opción que se tiene es de que tú como vendedor le digas al enajenante, ¿sabes qué? Perdóname, le digas al comprador, ¿sabes qué? Yo voy a realizar el pago por mi cuenta, yo voy a hacer la determinación de mi impuesto, yo lo voy a pagar, le haces una notificación por escrito. Y aquí es donde uno de la comunidad nos aportaba respecto del dictamen, lo mencionaba por aquí, esta opción solamente la podrás tomar porque en esta opción tú realizas la determinación de la utilidad que generaste por la venta de estas acciones. Entonces tú tienes el costo, tú tienes el precio de venta y el diferencial. Sobre este diferencial es lo que tú vas a pagar un impuesto, pero aquí esta opción la puedes utilizar siempre y cuando esta operación sea certificada por un contador público autorizado. Respecto a este punto, igual Taxa te puede echar la mano, lo podemos revisar con un poquito más de detalle, pero esa es dos de las consideraciones. Y aquí hay un punto importante, es que Propeller, como ya lo mencionaba Carla, está en este proceso de aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y vamos a ver cuáles son un poquito los cambios, disposiciones fiscales que haya o que existan respecto de esta, en el momento de que sea regulada la plataforma. Realizaremos más investigaciones, vamos a seguir adelante con estos webinars de educación financiera y si hay alguna consideración particular, créanme que levantaremos rapidísimo la mano para buscarlos y comentárselas. Pero hoy por hoy es lo que aplica para la enajenación de acciones en el tema de personas. No, y hoy que todavía no ha existido una enajenación de acciones en Propeller, creo que pues esto lo tendremos que ver bien con los fiscalistas, con nuestro board, consejero, etcétera, en el próximo año que ya tenemos en la mira, pues que existirá la enajenación por la recompra de Soe Water y de Mezcal Amores, ¿no? Perfecto. Respecto de lo que es el tratamiento fiscal para la enajenación de acciones, siendo ya una persona moral en estos tratamientos o consideraciones, igual se deberá de pagar un impuesto sobre la ganancia total por la enajenación de las acciones, la cual se va a determinar. Aquí solamente hay un camino en donde vas a tener el precio de venta por las acciones menos el monto original ajustado de las acciones. Esto te va a dar una ganancia y ya sobre esta ganancia realizar el pago del impuesto. Aquí hay una pequeña referencia que el monto original ajustado de las acciones será determinado conforme al artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es un cálculo un poquito técnico, pero como lo dije, las personas morales luego tienen una infraestructura un poquito más compleja a nivel administrativo. Ellos lo podrán revisar. En el caso de que tengan dudas de cómo se hace la determinación, con gusto también los podemos asistir en esta determinación del monto original ajustado. Es un poquito técnico, pero tampoco es que sea cosa del otro mundo. Entonces, aquí hay un solo camino respecto de lo que es la enajenación de acciones para la parte de las personas morales. Y
simplemente aquí hacer un pequeño conocimiento respecto de esto, de que Propeller y las empresas solicitantes de fondo colectivo de capital, que ofrecen al final modelos de rendimiento por la opción de compra de acciones, en donde el precio de venta se determina en algunos modelos de la siguiente manera. Y hay dos opciones para cómo se realiza esta determinación del precio de venta, como ya lo explicaba Carla, sobre lo que es la evaluación del negocio al momento de la compra. Ya lo dijimos, o sea, el valor de las acciones que tiene una compañía al día de hoy no va a ser el mismo al día de mañana. A lo mejor tiene mejor presencia en el mercado, mayores puntos de venta, mayor exposición con los clientes, el producto o el proyecto revoluciona el mercado y al final tiene una mejor presencia, tiene un mayor valor implícito. Entonces esto evidentemente modifica el valor de la compañía, ¿no? Y el otro modelo, como ya lo explicaba, rendimiento compuesto garantizado, en donde precisamente para determinar el precio de la recompra, el solicitante o el comprador determinará el valor de las acciones utilizando el método de rendimiento compuesto. Como ya lo mencionaba Carla, al final tú tienes un monto de capital, tienes este rendimiento, se suma y ahora va a ser la nueva base para la determinación del nuevo rendimiento y así sucesivamente. Es una pirámide que al final es un modelo financiero, pero son como las distintas formas en cómo se determinaría el precio de compra en el caso de la venta o la enajenación de las acciones. Aquí hay un pequeño resumen. Aquí solamente quisiera decirles a la comunidad, no es una receta de cocina, tiene particularidades dependiendo de cada régimen fiscal. Mencionamos solamente dos, pero vaya, puede haber muchísimas combinaciones, entonces no es receta de cocina, búsquenos si tienen alguna duda, por favor. Tipo de contribuyente, persona física, persona moral, modificar tu RFC sí, en el caso de la persona física. Hoy en la parte de los dividendos, declaración anual sí, retención por dividendos del 10%, lo que hablábamos sí se tiene que hacer. Emitir un CFDI al momento de la enajenación de las acciones también, pago provisional también, declaración anual de la misma manera. Y para la persona moral, no hay que hacer modificaciones en mi RFC, ya dijimos que los dividendos tampoco hay que hacer nada respecto a la parte fiscal. Y enajenación de acciones hay que emitir igual un CFDI y considerarlo en la declaración anual. Vamos a dejar esta información, pero al final lo digo, chicos, no es una receta de cocina, es un poco identificar en dónde estás y cuáles son las consideraciones que debes de tomar. Pero esto es como lo más usual que debes de tomar en cuenta. Llegamos un poquito al final, ya vamos a la sección de Oye, preguntas y Armando, nos respuestas. Dale, preguntan dale. que cómo Con emite gusto. un CFDI si está dado de alta como persona física en el régimen de sueldos y salarios. Aquí es un poco lo que comentábamos, que por ejemplo Indecolo, Sí, que ya pagó, sí. él lo emite, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí lo que dice nuestro compañero, nuestro participante es, oye, pues es que yo soy una persona física y no tengo forma porque no tengo certificados o no tengo sellos para realizar estos FDIs. Si tienes la firma electrónica avanzada, puedes emitir un CFDI mediante la página del SAT. Igual, si quieres, le voy a pedir al equipo de comunicaciones que busquen a esta personita para darle Francisco. ahí a Francisco, ahí directo, buscarlo y darle el tip de cómo puede hacer la emisión de sus CFDIs mediante el portal de SAT, siendo sueldos salarios, porque sí, no tienes certificados, pero si tienes la de firma, puedes emitir una facturita por ahí. Buenísimo. Y solo le quiero contestar a Ezio una pregunta que me hizo hace rato, de cuál es el escenario catastrófico en el que podamos perder nuestro dinero en inversiones con Propeller. Lo primero que es muy, muy importante que todos sepamos es que es una inversión de riesgo. O sea, sí hay un riesgo de que no salgan las cosas como queramos que salgan. Y aquí es pues que la empresa quiebre, ¿no? Que sí haya una catástrofe para la empresa y quiebre. Y dos, pues que si estamos en equity y de repente se cumplen los 3 años, si tú quieres vender y de repente la empresa en lugar de crecer de valor disminuyó, pues entonces ahí si vas a vender tus acciones, pues a lo mejor no vas a ganar un diferencial. Pero de ahí en fuera, pues nosotros lo que hacemos dentro de Propeller es justamente mitigar estos riesgos haciendo un análisis tan exhaustivo y seleccionando el tipo de empresas en el que esto tienen pues, un riesgo mitigado, ya sea por el nivel de management y capacidad que tienen o por históricos, o sea,
un Mezcal Amores que lleva 9 años en el mercado, que ya vende en 13 países, que tiene crecimientos del 50%, pues es muy difícil Sí, que le pase, ¿no? sí. Y además, Y Carla, algo... dice Abel, sí, perdón, Abel, no, Taxat, ¿atienden las físicas? No, sobre compartir metodología. Sí, perdón, Abel, ya me acordé. Como les platiqué, nosotros somos o tratamos de ser muy, muy transparentes en la información que les otorgamos a ustedes para que puedan tener una decisión muchísimo más certera de dónde invertir. Dentro de esta información, pues pueden descargar estados financieros, pueden ver el currículum del management, en dónde van a utilizar los recursos, o sea, un sinfín de cosas. Pero nos pregunta Abel, ¿por qué no compartimos la metodología de evaluaciones en cada oferta? Pues esto generalmente lo teníamos un poco más guardado porque pues al final no podemos ser, o sea, no somos una casa de bolsa, no es tan público, pero tratamos de dar lo mejor. Y sí, ya hicimos una encuesta a principios de este año en donde nos pedían la metodología de evaluación, entonces ya estamos generando un formato, una estructura en el que trataremos de compartírselas en las siguientes campañas. ¿Ok, Abel? De todas formas, si tienen cualquier duda, saben que tenemos un equipo de user care bien buenazo en esto, así que cualquier duda de evaluación o lo que tengan, ellos se los pueden eh, resolver, pero definitivamente esto de compartir la metodología de las evaluaciones ya estamos tratando de resolverlo para podérselo compartir. sí. ¿No? Y Carla, fíjate que algo que decías que me pareció muy, muy padre sobre el tema del riesgo. O sea, aquel que te diga que es sin riesgo, corre de ahí. Eso no existe, ¿no? Sí, no. Y al final la ley FinTech te obliga a que eso está penado. O sea, no puedes decir, es sin riesgo. Sí, no, Seguramente no hay no forma. está haciendo las cosas bien. Hay que huir de ahí. Sí, Pues, exacto. Ve, nos preguntan una cosa más, dale, ¿a con partir de qué gusto. montos de inversión? Depende de cada empresa. Sí, depende de cada empresa, pero generalmente es de 10,000 pesos. O sea, a partir de 10,000 pesos y para arriba pueden invertir en nuestras empresas de Propeller. ¿Qué proyectos vienen? Pues miren, somos una plataforma de calidad y no de cantidad. Entonces, si algún día entran a Propeller y no hay un proyecto activo, ténganos paciencia porque seguramente estamos cosechando el mejor proyecto que les podemos ofrecer en la siguiente. Por ahora les puedo decir que viene un proyecto en noviembre, súper interesante, les va a encantar, es una empresa bien, bien padre de consumo, así que pues creo que podemos pasar a la siguiente slide, que es en la que ya estamos, creo, ¿sí? Y de Sí. parte de Propeller, solo les quería platicar que para aquellos que no están registrados, pueden abrir su cámara y apuntar al código QR. Les va a salir una opción de ir a una página de internet y es un registro. Entonces, para aquellas personas que se registren y se acrediten en Propeller, de aquí ¿qué pondremos? De aquí al jueves, acuérdense que acreditarse es súper fácil y gratuito. Solo hay que subir 5 documentos. Vamos a hacer una rifa de un kit de Mezcal Amores para que vivan un poquito la experiencia de qué es ser socio de una de nuestras marcas. Espérame, déjame Entonces, registro. regístrense todos. Con registrarse a través del código QR, yo voy a guardar que estuvieron en este webinar y a partir de eso haremos una rifa para todos ustedes. Y alguno pues tendrá la dicha de echarse un buen mezcalito este fin de semana. Muy bien, Carla. Pues muy padre y ya me resta, si no hay ninguna duda adicional, de todos modos a repasar las dudas, pero por favor acérquense a nosotros si hay alguna duda particular o quieren que los asistamos, lo podemos hacer con mucho gusto. Tenemos algunas alternativas pensando precisamente en ustedes, los inversionistas, que quizá pues sea costoso pagar mes a mes la ayuda de un contador o alguien que te eche la mano. Pensamos en ustedes. Hicimos estos 3 modelos. El primero de ellos diseñamos un curso de 0 a 100 para quien no tenga muchos conocimientos respecto de la parte fintech de tus impuestos, y ahí tiene un plus de que hay una hora de asesoría gratis, pero este es el decir, la verdad es que les damos un acompañamiento súper fuerte, hay un compromiso muy grande con ustedes. Oye, ya tengo conocimientos pues buenos, yo sé que hay que hacer, pero hay algunas fallas que tengo, algunas lagunas, quiero reafirmarlo, te podemos dar una asesoría. Y si de plano quieres olvidarte de tus impuestos, también tenemos un espacio
en parte de la firma, en donde también con mucho gusto los podemos asistir y los podemos ayudar con la parte de sus impuestos. Y ahí están los datos de contacto, en esto que eches una llamada a asistencia a clientes o alguna asesoría o algo, pues tampoco es que nos genere mucha molestia. Con gusto vamos a atender tus dudas y tus comentarios, lo vamos a revisar con muchísimo gusto. Pues Carla, ya casi nos estamos despidiendo. Muchas gracias. No sé si hay alguna Sí, otra pregunta, Carla, que quisieras no solo aquí que me hagamos. están diciendo mis queridos inversionistas que qué onda con ellos que ya están invirtiendo. Pues miren, si quieren, Consiéntelos. mándenme un screenshot, tomen un screenshot de esta de la Ahí está. presentación y mándenme un correo a kj@propeller.mx y los contemplo en la rifa, ¿va? Pero solo péguenme el screenshot para que sepa que sí estuvieron, Órale, ¿va? muy bien. Eso está Y ya padre. para que no se me quejen, que lo que yo más hago es consentir a mis inversionistas. Eso también cuenta muchísimo. Perfecto. Pues Armando, mil gracias también por tu dinámica, mil gracias por estos cursos que seguramente les van a servir mucho. Carlos ya vi que ya lo está bajando, inscribiéndose. Y de verdad que esta alianza de aquí para adelante y les agradezco muchísimo por toda la apertura a los de Taxat. Pues muchísimas gracias, Carla. Creo que es todo. Estamos despedidos. Por favor, si hay alguna duda, no, búsquenos, lo vamos a resolver.